a día de hoy consolidado y con pinta ya de pasar a la historia como estadista, ya veremos, ¿eh? Pero desde luego que vivimos tiempos que van en ave, esto va muy rápido. Pues sí, va muy rápido. Antes hablabais de lo que podía haber motivado el ascenso del PSOE en las elecciones generales. Yo apunto un factor más, que creo que para mí ha sido decisivo. Es decir, el PSOE obtiene el resultado que obtiene en las elecciones generales por una movilización masiva del electorado. Se alcanzó un porcentaje de votación que no se había dado desde hacía mucho tiempo. Y esa participación masiva de los españoles, yo entiendo que se produce como reacción ante la posibilidad de la entrada de la ultraderecha en las instituciones públicas. Cuando se pierde o se desinfla ese fenómeno, que es en las elecciones municipales, la gente o mucha gente se vuelve a quedar en su casa. Ha habido mucha menos participación en las elecciones municipales de lo que hubo en las generales, con solo un mes de diferencia. ¿Por qué? Pues porque quizás ya muchas de esas personas que fueron a votar, o que llevaban mucho tiempo sin ir a votar, pero que fueron y votaron al PSOE para que Vox no entrara en el gobierno de España, pues no han visto ese riesgo en los ayuntamientos de sus pueblos. Y en algunos va a entrar Vox, probablemente en algunos entre en el gobierno. Pero bueno, supongo que en ese caso esos vecinos le han dado menos importancia, ¿no? Sí, no obstante, José Luis, yo recalco, la subida del salario mínimo interprofesional dejó descolocado a Partido Popular y a Ciudadanos. No saben qué discurso utilizar, ¿eh? Y hoy, precisamente, se reúne el señor Casado, la señora Arrimada y la señora Botín en el Club Bilderberg en Suiza, y se reúnen con quién y para decidir que fuera de los órganos europeos, comunitarios, fuera de los órganos nacionales. Dicen, bueno, pues la política de Pedro Sánchez lanzando mensajes y con la retina, que lo ha dicho muy bien José Luis, y en la retina teníamos a Vox en las instituciones andaluzas, esos bienes sociales han hecho que la población diga, queremos este proyecto, queremos la subida de salario, queremos los planes de igualdad, queremos las políticas de igualdad, vamos a tirar por ese camino, porque lo otro sabemos lo que viene, que es Vox anunciando que no quería política de igualdad en Andalucía, que no quería el discurso contrario, y la gente ha dicho, vamos a votar masivamente en el 28 de abril, y ahora que un poquito, como bien has dicho, se ha desinflado. Oye, tengo a Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras Málaga, tengo a Jesús Fortes, vicepresidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Benalmádena, y os voy a hacer una pregunta a los dos. Es la misma, ¿eh? Ayer el Banco de España pidiendo a los hogares que ahorren más. Textualmente, están asumiendo riesgos excesivos. Os pregunto, ¿cómo puede el Banco de España pedir a las familias que ahorren más ahora que se está cobrando menos? Que hay gente que tiene que llegar a fin de mes con menos y menos de 1.000 euros. Tengo un empresario, tengo a un sindicalista. Bueno, contestadme. Yo creo que el Banco de España lo que hace es ver las estadísticas de préstamos y el nivel de endeudamiento general de las familias. Y es cierto, es un hecho, una de las causas de la importante crisis económica que tuvimos en torno al 2007 aproximadamente fue el importante endeudamiento que hizo pues, que muchos hogares lo pasaran realmente mal. Y digamos que ahora lo que se quiere es anticipar ese problema. Independientemente de que la crisis económica tuvo muchísimas causas, no solamente una, el endeudamiento familiar es una cuestión también a tener en cuenta y hay que tener mucha precaución. Y digamos que lo que está haciendo el Banco de España es advertir ese problema por si hay un enfriamiento de la economía, que no haya familias que lo pasen mal. Así que se está poniendo la venda antes de la herida, podríamos decir, ¿no? Algo así. Anticipar y sobre todo recomendar. Fernando, ¿qué te parece? Yo discrepo con Jesús porque el Banco de España debería de recomendar a las empresas y a los gobiernos de que mejoren los salarios, de que mejoren la situación de estabilidad de las personas, de las trabajadoras. Si en Málaga hay más de 500.000 de personas que apenas ingresan 700 euros al mes, no... Ya no. Ya el salario mínimo está en 900. No. He dicho 700 euros al mes, no significa el salario mínimo sea 900. Parcial, sí. Es que los contratos temporales te llevan a que la media de ingresos, según los datos de Hacienda, no llegan a 700 euros de media en los 12 meses. Si un mes puedes cobrar 1.500 euros, pero trabajas un mes en todo el año, pues entonces te caen los ingresos mensuales. En consecuencia, uno tiene que vivir y uno tiene que alimentarse de algo. Y si no tiene ingresos suficientes, el Banco de España debería decir, recomendamos que se suban, lo han dicho la OCDE en otro momento, lo ha dicho el
Banco Central Europeo en otro momento, lo han dicho el Fondo Monetario Internacional también, recomendamos que se suban los salarios en España, lo han dicho. Tengo por ahí muchos recortes. Bueno, pues el Banco de España debería de unirse a esa voz europea de la OCDE y compañía diciendo que suban los salarios, que mejoren la situación de las familias para que se baje la deuda. Y que el año pasado el crecimiento de España, el 2,4, fue gracias al consumo privado, no al consumo de las empresas. José, remata en 30 segundos. Pues también tendría que haberle lanzado el Banco de España un mensaje a las instituciones públicas y, por ejemplo, tomar medidas en materia de vivienda o en cualquier otra para que puedan ahorrar teniendo un menor gasto, porque los ingresos vemos complicado subirlos. No tengo tiempo para más, así que os voy a decir hasta luego. Bueno, antes de nada, permítame la pregunta, Jesús, bien, ¿no? Todo. Se me ha hecho cortísimo, ya terminamos, ¿no? Sí. Yo me quedaba aquí a vivir. Pero eso es el signo inequívoco de que lo hemos pasado bien. Sí, sí, voy además, aunque ha habido discrepancia en el momento de criterio, encantado con los compañeros de mesa. Nos encanta discrepar. Jesús Fortes, muchísimas gracias por estar con nosotros placer. y buena vuelta a Benalmádena. Un placer. Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras, un placer como siempre. Gracias, gracias. Me he encontrado muy a gusto con Jesús discrepando de vez en cuando. Por supuesto, no siempre, de vez en cuando. Sí, es muy sano debatir. Y José Luis García, nuestro redactor jefe de 101 Televisión, muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti por contar una tarde más conmigo. Y nada, nos vamos a ir a la publicidad y después vamos a hablar de ajedrez en la tele. Tenemos a una